Bueno, he titulado esta intervención de esta manera: Doris Lessing, una superviviente con voz propia. Me acabo de enterar ahora mismo. Había llevado a mi hijo al hospital y no lo supe hasta que vi a los fotógrafos. Estas fueron las palabras con que Doris Lessing recibió a la prensa británica después de conocerse que había ganado el Premio Nobel de Literatura de 2007. Son palabras que dicen mucho de esta mujer. Una hermosa anciana con más de 90 años que ha vivido como si eso de la fama no fuera con ella. El escenario de este encuentro es absolutamente cotidiano. La puerta de su casa, ella sentada en el escalón y sencillamente ataviada. Y ahora ya quito esto. Vale. Esa escena yo creo que dio la vuelta al mundo, que la vio todo el mundo en la televisión. Bueno, en una entrevista que le hizo Rosa Montero a Doris Lessing unos años antes de que ganara el premio Nobel, la periodista se queda muy sorprendida al ver la casa donde vive esa escritora tan famosa que ella admira mucho. Y dice Rosa, la sala de su casa apenas si tiene muebles. Hay unas cuantas alfombras persas muy raídas y varios cojines viejos por los suelos, como en el piso de un hippie o de un ocupa. En una esquina, una gran mesa de madera está cubierta por entero de libros y papeles. Como no hay sillas a la vista, es de suponer que Doris Lessing lee de pie. El sofá en el que nos encontramos tiene las patas cerradas, de manera que queda exageradamente bajo. No resulta el asiento más apropiado para una mujer de 78 años. Pero es que en otra entrevista que he leído de una periodista que no viene al caso, dice lo siguiente. En su casa, al norte de Londres, se negó durante años a modernizar el timbre de la puerta y colocar un interfono. El obsoleto timbre sonaba, entrado ya al siglo XXI, y ella tiraba de la cuerda que unía el primer piso con una manilla que abría la cerradura de la entrada. Era la única casa de la calle que mantenía el cordel atado del pestillo hasta el primer piso. El sofá, arañado por el gato, en el que recibía a la periodista, tenía tantos años como la soga que hacía las funciones de portero automático. Me parece que son dos ejemplos de cómo era Doris Lessing. Lo he querido empezar de esta manera porque realmente es muy especial. Quería empezar, por lo tanto, de esta manera porque estas escenas dicen mucho de esta mujer que nació en 1919 y murió en 2003. Y lo primero que quiero decir que para mí, desde luego, se trata de una mujer extraordinaria. Y cuando digo extraordinaria, me refiero a que su vida no es nada convencional, no es ordinaria, por supuesto. Y lo mismo que su literatura, es decir, es pura creación, su vida es pura creación. Nunca se conformó, siempre hizo lo que le vino en gana y se expuso a no ser considerada políticamente correcta. Odiaba las etiquetas, era una exploradora de la vida que buceaba en su inconsciente y en la profundidad de las cosas porque necesitaba saber quién era. Pero antes de seguir, quiero disculparme o por lo menos dejar aclarado que yo no soy una especialista en Doris Lessing ni en ningún escritor, que en realidad Doris Lessing para mí es una autora más de las que he leído, aunque he leído algunas de sus obras, no todas por supuesto, las he leído con una pasión y un interés quizá especial. Es decir, que soy además una admiradora de ella, también como persona. Así que lo que vais a escuchar es un trabajo hecho a partir de mis lecturas sobre Doris Lessing y lo que ya he encontrado en internet, que es muchísimo. ¿Quién era Doris Lessing? ¿De dónde procedía? ¿Cómo eran sus progenitores?
¿Cómo fue su infancia? Desde luego, tiene una vida de película. Su padre, Alfred Tyler, era un oficial del ejército británico. Participó activamente en la Primera Guerra Mundial, donde fue gravemente herido. En el hospital londinense donde fue atendido y donde le amputaron una pierna, conoció a Emily, una enfermera a la que la guerra había arrebatado su gran amor. La pareja se entendió desde el primer momento y pasaron mucho tiempo juntos, porque además ella era la que le hacía las curas. Y enseguida se casaron. El matrimonio se trasladó a Irán, la antigua Persia, en ese momento era Persia, por razones profesionales de Alfred, al que le ofrecieron un puesto muy importante en el Banco Mundial. Y allí nació Doris y un hermano que tuvo, que se llamaba Harry. Pero ¿por qué es importante hablar de la familia de Doris Lessing? En primer lugar, porque hay que explicar que esta autora considerada británica no lo es de nacimiento. Es decir, que nació, como habéis visto, nació en Irán. Y sobre todo es importante conocer dónde y cómo transcurrió su primera, la infancia y su primera juventud, entre los 6 y los 30 años. Cuando Doris tenía solo 6 años, su familia se mudó al sur de Rodesia, el Zimbabue actual. En esos años, el gobierno británico daba muchas facilidades a sus ciudadanos para que compraran tierras en las colonias. El padre de Doris, que era un hombre a quien apasionaba eso de ser un granjero, pero que efectivamente era muy poco realista, tal como se ha visto en la historia, compró una granja, una pobre granja, y allí en mitad de la sabana, en unas condiciones muy precarias, trasladó a toda su familia. África, por tanto, es el escenario donde esta autora pasó su infancia y gran parte de su juventud. Por otra parte, aunque a todos nos influye la familia donde nacemos y crecemos, en la obra de Doris Lessing está muy presente la relación con su madre, con quien tuvo siempre un conflicto abierto. Ella ha expresado ese conflicto con estas palabras: luchaba por mi vida contra mi madre. Desde luego Emily era una dama, Emily, su madre, era una dama típicamente británica, de clase media, que pronto se sintió frustrada por las pocas posibilidades que tenía el ambiente al que la trasladó su marido. Pocas posibilidades también para poder vestir sus hermosos vestidos, sus sombreros, etc. Su hija observaba la forma de comportarse de la dama, pero también del resto de los blancos que habían llegado a la colonia con unas aspiraciones que nunca se cumplieron. Mi madre, dice Doris, se vestía en medio de la sabana africana como si estuviera en Oxford Street. Éramos una comunidad de la periferia imperial, rezagados, pecatos. Llegué a odiar todo aquello, a odiar y a sentir gran lástima por mis padres. Bueno, cuando ella dice a odiar, cuando la palabra pecatos es importante que digamos que en realidad lo que quiere decir es mojigatos, miedosos, pegados a la tradición, pero también proclives al desprecio, he visto en el diccionario. Es decir, que era una sociedad en la que ella es normal que no se sintiera a gusto. Y es decir, que lo que quería era alargarse cuanto antes. Sentía lástima por en aquel ambiente, ella no se sentía bien. Pero esa madre a la que ella solo encontraba defectos era una mujer con muchas cualidades y por eso pudo sobrevivir en aquel mundo de escasos recursos. Era amante de los libros, de la música y una gran narradora oral. Ella fue la que se encargó de proporcionar a su hija las lecturas que fueron haciendo de ella una gran lectora y creando también la inquietud por la literatura. Bien, pues como podéis imaginar, entonces, en este ambiente
Doris no tuvo una educación formal. Aprendió a leer en su casa con su madre y en un momento dado la madre la envió a un convento de monjas que había en una ciudad pequeña al lado de la granja. La envió interna. Pero ella siempre decía que las monjas nunca, lo único que hacían era atemorizar a las criaturas con historias de infierno y de condenación. Es decir, que allí no aprendió nada. Eso es lo que ella ha dicho en sus memorias. Luego estuvo un tiempo en una escuela secundaria para niñas, pero solo hasta los 13 años. Así que a partir de entonces, Doris está fuera ya de la escuela y empieza a soñar con escapar de aquel ambiente, de aquella casa, porque ella principalmente lo que más sufría era la actitud victimista y autoritaria de su madre. Era lo que no podía soportar. Y de hecho, eso influyó muchísimo en cómo luego ella afrontó la vida de adulta y su propia maternidad. A los 15 años se marchó de casa y se fue a una pequeña ciudad y allí empezó a trabajar de niñera. Así que desde los 15 años Doris Lessing se ha ganado la vida. Empezó a trabajar de niñera en una familia de clase media que contribuyó con su biblioteca a que la joven empezara a leer ensayos de sociología y también literatura ya de adultos. Después trabajó como mecanógrafa en un bufete de abogados. Y fue entonces en ese ambiente donde descubrió la literatura rusa, que es lo que ella siempre dice que fue lo que la despertó realmente. La literatura rusa para ella fue muy importante. Pero también leyó a todos los autores franceses y británicos, Balzac, Stendhal, Virginia Woolf, Dickens, Proust, Lawrence, las hermanas Bronte, en fin, y los americanos también, Faulkner, Strindberg o Dos Pasos. Es decir que, como podéis ver, una auténtica autodidacta que tiene un pensamiento abierto a todas las influencias intelectuales. Y en estos años de libertad conoció a un joven funcionario que se llamaba Frank y con él se casó a los 19 años. Un matrimonio que duró 5 años y tuvieron 2 hijos, niño y niña. Pero Doris, con 24 años y 2 niños, se sentía absolutamente frustrada en sus aspiraciones personales y atrapada en una vida doméstica que ella nunca había pensado tener. A nuestra autora no le duelen prendas y se atreve a decir algo que es muy políticamente incorrecto. Dice, no hay nada más aburrido para una mujer inteligente que pasar mucho tiempo con niños pequeños. Así que en muy poco tiempo, con 24 años, abandona a su marido con quien deja a los niños. Un acuerdo al que llegan sin muchos traumas, según ella ha explicado en la autobiografía. Me refiero a muchos traumas en que llegaron a un acuerdo, que no fue algo de pelea ni nada, sino que como pareja vieron que lo mejor que podía hacer ella era irse y donde mejor iban a estar los niños era con él. Dice sobre este tema, yo sabía que no era la mejor persona para criarlos. Hubiera acabado alcohólica y frustrada intelectualmente como acabó mi madre. Doris sigue trabajando como mecanógrafa porque nunca quiso depender económicamente de ningún hombre. Fueron esos años que son previos a la Segunda Guerra Mundial, o sea, es como al final de los años 30, al principio de los 40, y entra la Segunda Guerra Mundial. Años de descubrimiento de una vida muy bohemia y de encuentro con jóvenes revolucionarios europeos
con los que se enroló en un pequeño grupúsculo comunista. Ella misma dijo que por entonces pasaba del té de la tarde a las copas de la noche. Una vida muy desordenada, pero en la que la pasión por la política y la literatura ocupaba gran parte de su tiempo. Y así conoció a su segundo marido, que es de donde tiene el apellido Lessing, un tal Gottfried Lessing, refugiado alemán, líder del Partido Comunista, con quien se casó 2 años después de divorciarse de su primer marido. Con él tuvo un hijo. He leído que ella consideró este matrimonio como un acto revolucionario. De hecho, también fue un matrimonio que duró poquísimo. Fue él quien la introdujo en el marxismo y en los pequeños grupos que militaban contra el régimen del apartheid y a favor de la revolución comunista, que se veía entonces como la esperanza para la humanidad. No olvidemos que estamos en plena Segunda Guerra Mundial. De hecho, ella se divorcia de su primer marido en plena Segunda Guerra Mundial. Me convertí en comunista, dice, porque por primera vez en mi vida conocí a gente que pensaba como yo, o que como mínimo pensaba. La gente del Partido Comunista había leído lo mismo que yo, problematizaban las cosas igual que yo y deseaban un cambio social igual que yo. La joven Doris no perdió el tiempo. A pesar de tener una vida social muy ajetreada y 3 maternidades, paró de escribir. Y al mismo tiempo iba ya planeando su salida de África hacia Europa, donde veía su futuro como escritor. Y así es como lo explica ella. Quizá el momento más crucial de mi carrera literaria fue cuando decidí irme de Rhodesia, rumbo a Londres, buscando publicar mi primera novela. Para ello dejé a mi esposo y a mi familia. Fue algo muy doloroso, pero quedarme en Rhodesia era quedarme en el limbo. La verdad es que a la gente le disgusta que no hable extensamente de lo terrible que fue irme sin mis hijos. Lo que debería haber hecho es escribir 10 páginas diciendo: «Oh, ¿cómo puedo haber hecho una cosa así? Soy tan horrible y tan perversa». Y entonces les habría encantado. Por el contrario, estoy muy orgullosa de haber tenido las agallas para hacerlo. Siempre he dicho que si no hubiera dejado esa vida, me habría hundido, me habría convertido en una alcohólica. Me alegro de haber tenido el maldito sentido común de comprenderlo. Ni siquiera entiendo a qué se deben esos golpes de pecho, pero forma parte de lo que admiramos en esta cultura. El primer volumen de su autobiografía comienza con una joven madre llena de aspiraciones que muestra a su hijo de 2 años desde la cubierta del barco en Londres de 1949, destrozado por los traumas de la posguerra. Entre su equipaje llevaba 1.000 libras esterlinas, su ropa, una maleta con sus libros y su manuscrito primero, el manuscrito de su primera novela, Canta la hierba. Así que veis que se queda su marido con los 2 niños, pero se lleva el hijo del segundo marido a Londres. Esta narración, la narración de Canta la hierba, que es su primera novela, se sitúa en la granja de Rhodesia. Ella, desde luego, utiliza sus experiencias muchísimo para hacer literatura. Y el hilo argumental de esta novela gira en torno a la estrecha relación que mantiene una dama blanca con un criado negro. Historia que en los ambientes literarios de Londres fue muy bien recibida. Sin embargo, fue todo un escándalo para la gente bien pensante de las colonias británicas en África, porque según las leyes
y la política racista de Rhodesia, ninguna mujer blanca podía tener relaciones sexuales con un hombre negro. Una novela políticamente controvertida que explora el poder y el miedo en la experiencia colonial británica. El éxito le abrió las puertas de los ambientes literarios londinenses, pero también le cerró las fronteras de África, porque a partir de ese momento la declararon en Rhodesia persona non grata y no pudo volver para poder ver a sus hijos si ella tenía ganas de verlo, no pudo volver hasta los años 80. Tuvo cerradas totalmente las posibilidades. Bien, pues la vida de esta escritora, una vez instalada en el Reino Unido, no resulta nada fácil, ya os lo podéis imaginar. Imaginad una mujer sola, con un hijo, por cierto, con problemas de salud, parece ser, al que tenía que cuidar sin ayuda de nadie. En varios sitios he leído que a ella le salvó ese hijo, porque tener que hacerse cargo de él le hizo renunciar a un mundo muy atractivo y bohemio en el Soho de Londres. Así hablaba ella sobre este tema. El ambiente era atractivo y había gente ingeniosa y maravillosa. Podría haber estado cada tarde en esos lugares, pero sé que eso me hubiera hundido porque tenía una responsabilidad que no podía evitar. Ni podía salir por las noches, ni podía pagar un canguro. Gracias a Dios. Es decir, que ella lo dice después muchas veces en sus libros. Mi hijo me salvó de un mundo que pues seguramente pues no hubiera sido el mejor para mí. Y también porque eso de alguna manera le permitía escribir. Tenía tiempo para escribir. Así que en las pocas horas que le dejaba el cuidado de su hijo, que por lo visto el niño no dormía ni para su padre, o sea, se pasaba medianoche con él contándole cuentos, el niño no dormía, y luego ya lo llevaba a la guardería y eran las horas que ella tenía para escribir. Así que el tiempo que le quedaba lo dedicaba apasionadamente a escribir. Y así nació un proyecto literario que se dilató hasta 1969. Este proyecto se llama Hijos de la Violencia, que es el título con el que se conocen una serie de 5 novelas, quizá su obra más ambiciosa, en la que narra la búsqueda de identidad de una mujer, Martha Quest, alter ego de la escritora, en un contexto muy complejo que ella conoce y en el que participa de forma muy activa. Volvemos a ver que Martha Quest y todos estos libros que ella escribe en esta serie no es que sea su autobiografía, pero tienen mucha parte de su vida en África y luego en Europa. Y ella, con Martha Quest, se convierte un poco en su psicoanálisis, ¿no? Ella se busca a sí misma a través de este personaje. Los 5 títulos de Hijos de la Violencia son Martha Quest, Al final de la tormenta, Un casamiento convencional, La ciudad de las 4 puertas y Cerco a la tierra. Los Hijos de la Violencia es un análisis de los cambios en el individuo y la sociedad desde los años 30 a los 60 del siglo XX. Con su escritura, por otra parte, bastante introspectiva, hace también un retrato sociológico de toda una época. Trata el despertar de una conciencia decepcionada por la caótica situación de la Europa de la segunda mitad del siglo. Su familia, su propia persona, sus maridos y amantes, sus amigos, el paisaje en el que desarrolla su infancia, los barrios de Londres en los que habita, el contraste entre el mundo de los blancos y el de los negros en la Rhodesia que ella conoce, su militancia política y social, los problemas que entrañan las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, la amistad femenina, todo eso, de todo esto habla en su literatura, en todos estos libros, y de toda esa historia que ella ha vivido, digamos que lo traslada, todo eso lo traslada a la literatura.
sin hacer concesiones de ningún tipo, a ningún criterio que no fuera el suyo propio, su compromiso con ella misma. Eso es muy importante en la literatura de Doris Lessing. Como ya he dicho desde el principio, escribe lo que quiere y no hace concesiones a la galería. De este proyecto quiero destacar un título, Casamiento convencional. La obra tiene como protagonista a Martha Quest, que, como he dicho, no es otra que la joven Doris. Para preparar esta intervención he tenido que releer este libro, ya que mi memoria tiene ya unos cuantos años y tiene muchas lagunas. Pero me he dado cuenta porque me impactó en el tiempo que lo leí. Este libro lo leí yo que tenía 30 y pocos años. Fue la sinceridad, la franqueza y la honestidad con que aborda las contradicciones de una mujer joven que quiere vivir su vida, pero al mismo tiempo se siente atrapada por un matrimonio al que llegó sin conciencia de lo que estaba haciendo y por una maternidad que tampoco deseó ni planificó. Todo ese estado emocional tan complejo y difícil de manejar me ha transportado a mis 30 y tantos, cuando cayó en mis manos esta novela. Como digo, es un libro que al releerlo me ha seguido pareciendo extraordinario. Se editó en 1954, pero a España llegó en el 74. Es normal porque los libros de Doris Lessing todos llegaron aquí a España mucho más tarde por la censura. En este libro se aborda con total naturalidad y realismo las relaciones sexuales de las parejas jóvenes, los anticonceptivos, el aborto, un retrato del África colonial con una separación entre la población blanca privilegiada, con un estilo de vida muy europeo, frente a la masa pobre de negros. En un estilo realista que ya ha practicado en casi toda su literatura y una gran profundidad psicológica, vemos cómo la vida de una joven madre se convierte en un auténtico desastre y al final no puede ser más dramático. Una decisión radical de la protagonista, que a mí por lo menos me dejó un sentimiento muy ambivalente en ese momento. Una novela que deja huella. Bien, pues a pesar de que fue una autora de más de 50 novelas, teatro, cuentos, ensayos, poemas, Lessing en realidad alcanzó fama internacional con un libro que se llama El cuaderno dorado. Un original relato que también tiene tintes autobiográficos. Se trata de una obra de difícil lectura, especialmente por su estructura. Está dividida en 5 partes. Una novela corta que bajo el título de Mujeres libres presenta la vida de Anna Wolf, una escritora que sufre un periodo de crisis creativa y personal, y su amiga Molly, su mejor amiga, y los problemas que sufren ambas como madres solas y con hijos y sin ingresos fijos, porque las dos son artistas. Una es escritora y la otra es actriz. En paralelo y mezclados en la propia estructura aparecen 4 cuadernos, uno negro, otro rojo, otro azul y otro amarillo. Y finalmente un intento de unirlos todos en un quinto, que es el cuaderno dorado, que es el que da título al libro. En cada uno de estos cuadernos, Anna Wolf, la protagonista, va guardando sus experiencias en diferentes ámbitos de la vida. Una estructura que expresa también cómo se sentía ella de fragmentada como persona. Porque al fin y al cabo, como ella siempre dice, lo que le pasaba es que necesitaba crear un orden de su vida, en su vida a través de la escritura. Porque se sentía de esa manera, muy fragmentada. Y en la escritura encontraba un orden. Este libro, si queréis, luego os explico un poco lo de la estructura porque es muy complicado. Ya después, cuando acabemos, si queréis, os lo aclaro un poco, porque es difícil que lo entendáis si no tenéis el libro ahí a mano. Es un libro galardonado como mejor novela extranjera con el premio Medici y fue considerado también una obra fundamental
de la literatura inglesa de los años 60 y 70. El Cuaderno Dorado fue una osadía de la época, eso dicen los críticos, una osadía, no solo porque formalmente se sale de todas las reglas clásicas, sino porque en él habla de cosas que ni ahora se consideran ya, digamos, fáciles de abordar. Eyaculación precoz, impotencia, frigidez, orgasmos vaginales, masturbación, de todo ello habla con total naturalidad cuando, ya digo, hoy en día todavía todo eso está casi como que, mira, a mí no me toques. Quizá por eso no se publicó tampoco en España hasta el 72, aunque salió en el Reino Unido en el 62. Cualquier feminista que se preciara en los años 70-80 tenía que decir que había leído El Cuaderno Dorado, lo mismo que tenía que decir que había leído Simone de Beauvoir. O sea, eran como dos libros Biblia del feminismo. Pero, sin embargo, Doris Lessing reniega de ser considerada parte de ese movimiento. Frente a este intento de clasificar al libro, de calificarlo como una obra feminista, Lessing defendió siempre El Cuaderno Dorado como algo que va más allá. Ella dice: siempre había dos personalidades en lucha en este libro, la comunista y Ana. Y Ana juzgaba a la comunista todo el tiempo y viceversa. O sea, es esta Ana que tenía estos dos aspectos en su vida. En uno de sus cuadernos, el rojo, es de hecho donde ella explica todo ese aspecto político de su vida. La terrible confrontación de los comunistas con la muerte de un sueño de igualdad y progreso, destruido por las luchas cada vez más aterradoras de todo lo que estaba pasando en la Unión Soviética. Por eso, su lectura transmite una triste sensación de sueños rotos, de decepción, de derrota de los ideales de toda una generación. Curiosamente, leyendo luego su autobiografía, dedica gran parte de ella a insistir sobre ese mismo tema. Un tema, por otra parte, central en su vida de mujer comprometida y activista en todas las luchas que se dieron durante la larga etapa de la Guerra Fría en Europa. Francamente, a mí, leyendo ahora la autobiografía y leyendo El Cuaderno Dorado, me ha resultado difícil distinguir entre sus relatos de ficción y la realidad que traslada a la autobiografía. Está todo todo muy mezclado. De cualquier modo, la lucha por huir de la vida convencional acompañó siempre a esta escritora. Cualquier sistema, ya fuera la familia, el matrimonio, la institución escolar o el Partido Comunista, no tardaban en provocarle urticaria. Por eso, y a pesar de que los servicios secretos británicos le quisieron buscar las cosquillas por su militancia, Lessing solo militó formalmente unos 4 años en el Partido Comunista Inglés. Así lo especifica en su autobiografía. O sea, quejándose de que no sé por qué le buscaban tanto a las cosquillas, en realidad ella estuvo 4 años por aquello de que tenía unos amiguetes, pero que no fue toda su vida ella comunista en el sentido de militante. Era demasiado libre y tenía la literatura como pasión y un hijo que le ocupaba mucho tiempo. Por eso enseguida se sumó a las críticas y denuncias de los desmanes comunistas soviéticos y dejó la militancia muy pronto. En ese momento ella misma comentó: nunca escribiré una palabra más si no puedo salir de esta camisa de fuerza con la que todos hemos estado pensando y sintiendo durante tanto tiempo. Deslenguada, provocadora e incorrecta, en los años 70 proclamó: la guerra sexual no es la guerra más importante ni es el problema más vital de nuestro país. Y casi 30 años después insistía:
Las cosas han cambiado para las mujeres blancas de clase media, pero nada ha cambiado fuera de este grupo. De hecho, una de las cuestiones sobre las que ha reflexionado acerca de la lucha de las protagonistas del Cuaderno Dorado, por el hecho de que la están siempre queriendo meter en feminismo, es la dificultad de encontrar el modo de que el hombre y una mujer se comuniquen intelectual y sexualmente con éxito. Ese es un tema muy central dentro de Mujeres Libres. Y es que Ana y Molly, estas independientes mujeres que afrontan la responsabilidad de sí mismas y de sus hijos, fracasan siempre en esa lucha sexual. Hay una frase suya que en cierto modo expresa bien ese fracaso. Y dice: hemos elegido ser mujeres libres y este es el precio que pagamos. Pero a veces una etiqueta no lo es todo. Feminista o no, tuvo actuaciones que hablan por sí mismas. En los años 70 escribió una narración en la que se refería a las matas de pelo dorado en los sobacos de una mujer. Y varios editores se negaron a publicarla si no eliminaba aquella alusión. Y ella dice: en Norteamérica se puede narrar todo tipo de asesinatos, torturas o violaciones, pero nada de pelo en el sobaco. Y a pesar de todo, se mantuvo firme y no suprimió nada. Era para mí una cuestión de principios, dijo. Pero sigamos con su producción literaria, porque el tema del Cuaderno Dorado siempre da mucho para esta cosa entre los que quieren meterla en que ella era feminista y su total cerrazón a que ella no es feminista, a pesar de todo esto que hace, ¿no? Pero ella lo que no quiere es el dogma, el grupo, ella quiere la libertad personal. Doris Lessing ha sido calificada también como visionaria al tratar asuntos en sus obras que con el tiempo se han convertido en cuestiones candentes y de gran impacto para la sociedad. Un ejemplo de ello es la inmersión que hizo en los problemas de la vejez y del sistema asistencial en la época de Margaret Thatcher. Diario de una buena vecina y Si la vejez pudiera son dos obras escritas con un espíritu crítico hacia esa sociedad que deja en los márgenes a las personas vulnerables. Mi preferido es Diario de una buena vecina. Y me vais a permitir que a lo mejor no sé si voy a extenderme más en este, pero es que es un libro que para mí es de cabecera. Doris Lessing nos enfrenta en esta novela con una cuestión fundamental desde el punto de vista ético: el compromiso personal con lo que nos rodea. ¿De qué somos responsables? ¿Podemos cerrar los ojos o hacer oídos sordos ante la mirada asustada y suplicante de una persona vulnerable? Son preguntas fundamentales que un lector reflexivo no puede dejar de hacerse ante esta obra literaria. Se trata de un asunto trascendente y universal. La historia tiene como protagonista principal a Hannah, viuda de mediana edad, una mujer atractiva, sin hijos, sin ningún compromiso más allá de su trabajo en la dirección de una revista femenina. Maudie, la otra protagonista, es una anciana de 90 años, encorvada por la edad y por el duro trabajo que ha tenido que desarrollar durante toda su vida. La situación de la mujer en el momento de encontrarse con Hannah es de extremo aislamiento y total vulnerabilidad. Vive sola en un piso en el que no deja entrar a nadie, porque tiene miedo de que los servicios sociales la obliguen a ingresar en un asilo. Ambas se tropiezan de forma totalmente azarosa y desde ese encuentro, Hannah, la mujer joven, se ve empujada de un modo que para ella es inevitable, a cuidar a aquella vieja gruñona. La historia tiene forma de diario íntimo en el que la protagonista vierte los sentimientos y emociones que le provocan esa relación. Cada vez que pasa por la casa de Maudie, se enfrenta no solo a la decrepitud, la pobreza y la suciedad en la que vive la mujer, sino en el mal carácter de esta.
porque Maudine no es una mujer amable ni fácil de contentar. Al contrario, a medida que pasa el tiempo, sus expectativas respecto a Hannah son más altas y en consecuencia cada vez que su amiga falta a la esperada visita, ella se muestra su peor cara, la de una víctima llena de resentimiento, afecto y rabia, una ambivalencia que recorre toda la historia y que Doris Lessing sabe darle la fuerza y la emoción precisa como para que sus lectores puedan hacerse cargo de ambas situaciones. ¿Quién no reaccionaría como Maudie ante la posibilidad de perder su casa, su historia o su identidad? ¿Quién no sentiría al mismo tiempo el impulso de protección y la ira que siente Hannah hacia una vieja gruñona que está pidiendo a gritos ayuda, pero que se muestra inflexible ante las propuestas que se le dan para paliar su situación? Pues este es un libro que tiene además una historia. Y os la voy a contar muy rápido porque es muy interesante. Además de que es mi libro preferido, este libro tiene una trampa que Doris Lessing le quiso poner a las editoriales. Escribió este libro y el otro que se llama Si la vejez pudiera, escribió los dos y los mandó a su editorial, pero los mandó con un seudónimo. La editorial dijo que era un libro impublicable, que eso no le va a interesar a nadie y no se la publicó. Bueno, los dos. Cogió los dos libros y los mandó a distintas editoriales y los libros se publicaron. Lo gordo es que muchos críticos y mucha gente que es especialista en ella, nadie advirtió que era un libro que había escrito Doris Lessing. Cuando se publicó el libro, pues ella se fue a su editorial y dijo, esta soy yo. Os podéis imaginar la que armó en la editorial. Pero con eso ella quiso dejar claro una cosa que ella lo dice, dice así con una frase que ya la tiene como muy suya, que dice, nada tiene tanto éxito como el éxito. Es decir, que hay montones de escritores y gente muy valiosa que nunca llega a ser escritor o escritora porque no le publica. Y de esa manera ella ponía en evidencia a la industria literaria, a la industria editorial. Bien, otro libro que entra en esa categoría de tema controvertido es El quinto hijo. No sé cómo voy de tiempo, pero yo no estoy mirándolo. Tenía preparado 45 minutos, pero claro, con este parón también la cosa se va a alargar. Bueno, El quinto hijo. También en esa misma década de los 80, cuando escribe ese libro, escribe esta historia que parece convencional, tan convencional como la pareja protagonista, que son Harriet y David, dos jóvenes que se conocen en una fiesta medio hippie, pero que ellos en realidad eran bastante tradicionales, se casan y se dedican a tener hijos. A ellos lo que les gustaba era tener una gran casa y con muchos hijos. Tienen 4 hijos y eran felices en esa casa con sus 4 hijos. Pero su felicidad se ve truncada con la llegada de un quinto hijo diferente. Y esa diferencia no la voy a explicar porque es tan complicada que no, y además que es mejor que si lo queréis leer, lo leáis. El desconcierto y la lucha por integrar a esa rara criatura en la casa y en la comunidad está tratado de nuevo con gran realismo, sin esconder todo lo que los humanos podemos sentir en situaciones como esta, con las situaciones que nos superan. Libro absolutamente inquietante que también sorprendió a los críticos y a sus lectores. Otra rareza propia de esta autora, que ha escrito siempre lo que le ha venido en gana, sin calcular lo que eso podría provocar en los editores o en los críticos. No quiero olvidarme de un libro de cuentos que se llama Las abuelas. Un libro de cuentos que llama la atención porque también se salta todos los convencionalismos al tratar el tema de las mujeres mayores
el deseo y la sexualidad. Ya antes había ahondado en este mismo tema con un libro que se llama De nuevo el amor. Casi 500 páginas en las que narra la pasión amorosa con todo lo que ello implica. La pasión amorosa de una directora teatral de más de 60 años con un actor joven. Este, que lo leí en el 96, no me ha dado tiempo a releerlo porque son libros potentes, de mucho, no me ha dado tiempo a releerlo, pero es un libro muy interesante por esa historia, digamos, que obliga a ella a plantearse qué tiene que hacer con este amor tan, de alguna manera, imprevisto, ¿no?, en esa época de su vida. Las abuelas, que salió al mercado en el año 2003, no parece su mejor obra, en realidad, en opinión de los críticos, pero especialmente el relato que da título al libro tiene ese interés, el de las heroínas literarias que siguen practicando el amor libre. Cuando lo escribió ya tenía 84 años. No quiero seguir explicando qué cuentan las abuelas. Mejor que lo veáis. Por cierto, hay una película que se llama Las abuelas y que vale la pena que la veáis porque es que está basado en este cuento. Bien, en 2008 ya, voy a decir, el último libro que escribió. En 2008 escribió una de sus últimas, su última obra. A partir de entonces, Doris, que había sufrido ya algunos pequeños accidentes cerebrovasculares por la edad que tenía, dejó de escribir. Es en realidad una despedida en la que trata de comprender a sus padres, especialmente a su madre, que, como ya he comentado, siempre la había tratado como a su peor enemigo. El libro se titula Alfred y Emily. La obra se divide en dos partes. La primera cuenta la historia alternativa de esta pareja, lo que pudo haber sido y no fue. Alfred y Emily se conocen como adultos jóvenes y se hacen amigos. Pero la gran guerra no estalla. Se casan con otras personas y recorren caminos muy diferentes. Los recuerdos de Lessing, de sus padres, se convierten en fantasías. Él consigue su gran sueño de ser un granjero próspero y ella, casada con un hombre rico, disfruta de todo tipo de comodidades y puede cultivar su afición a la música y a la literatura. Cuando enviuda, dedica mucho tiempo a narrar historias a los niños de sus amigos y usa su dinero e influencia para crear escuelas para niños pobres. Doris Lessing parece preguntarse con este libro, con esta parte del libro, si cada uno de ellos podría haber sido más feliz si nunca se hubieran encontrado, o si la guerra no hubiera roto sus vidas. Y sobre todo se hace una pregunta. ¿Habría perseguido ella una carrera de escritora con tanta pasión si su madre hubiera visto colmados sus deseos y no se hubiera convertido en una mujer víctima de un destino que no pudo controlar? Una pregunta que nunca pudo responder. La segunda mitad de la obra es, en realidad, ya la historia verdadera de Alfred y Emily, que ya más o menos ya os la he contado. De esta historia ya sabemos lo que ocurrió, o al menos, digo yo, lo que recuerda su hija, la hija de ellos. Aunque a medida que se hacía mayor, esos recuerdos se hicieron más compasivos y comprensivos. De nuevo, en una entrevista que le hizo Rosa Montero, que es una entrevista que todo el mundo comenta y que realmente es una entrevista además divertida, ella se expresaba así: cuanto más mayor me hago, más entiendo a mi madre. No la condeno en absoluto. Ahora entiendo exactamente cómo era y por qué hacía las cosas que hacía. Su idea de la dicha
era haber sido esposa de un banquero en Richmond. Entiendo su drama. Y también entiendo que para ella fue una tragedia tener una hija como yo. Si hubiera tenido una hija distinta, las cosas le hubieran ido mejor. Así que con esta obra ella acaba su vida literaria, haciendo un pequeño homenaje, yo creo que sobre todo a su madre, ¿no? Que necesitaba como casi inventarse otra historia para ella. Bueno, no podemos terminar sin referirnos al premio Nobel, premio que obtuvo en 2007, cuando ya tenía 87 años. Según parece, ella ya no lo esperaba y además siempre había escuchado que los académicos suecos no estaban por la labor, que no le gustaba para nada la literatura de esta mujer. Por eso ella, muy escéptica, dijo al recibir la noticia que bueno, se la habían dado porque ya estaba muy mayor. He querido recuperar un fragmento de su discurso que tituló Sobre no ganar el premio Nobel y que tuvo que leer su editor, porque ella ya no estaba muy en condiciones para ir a Suecia. Dice así: aquí estoy hablando de libros nunca escritos, escritores que nunca lo serán, porque los editores no están allí. Voces sin escuchar. No es posible evaluar este gran desperdicio de talentos y de potencial. Vivimos una cultura de ruptura donde nuestras certezas de hace unas pocas décadas están siendo cuestionadas y donde es común que hombres y mujeres hayan tenido años de educación para no saber nada sobre el mundo. Uno de los momentos más destacados del acto, al que asistió su hija y su nieta, que vinieron de África expresamente para estar presentes, fue el compromiso de donación de 10.000 libros a diversas escuelas de Zimbabue por parte de sus editores, que quisieron de este modo contribuir a la lucha contra la falta de libros y recursos educativos. Y aunque el discurso de aceptación señaló la injusticia de todos aquellos autores que aún trabajando duro a lo largo de sus vidas nunca reciben ningún premio, ella obtuvo muchos. Yo solo voy a señalar los más importantes porque tampoco vale la pena ni siquiera los he mirado todos. El primero que le permitió comprarse una casa fue el Somerset Maugham en 1954. Después el Médicis de Francia en 1977. Este lo tuvo por el Cuaderno Dorado. En 1999 la Generalitat de Cataluña le concedió el Premio Internacional de Cataluña y en 2001 obtuvo el Príncipe de Asturias de las Letras. Y sobre este tema tiene también unas palabras que son muy divertidas. Dice: estoy encantada, dijo al recibirlo. Me encanta España, así son en España, ya ve. Recibí una carta de los reyes, del príncipe y el alcalde felicitándome. ¿Se imaginan a Isabel II enterándose siquiera de que alguien ha obtenido un premio literario? No, solo le interesan las carreras de caballos. Sería por eso por lo que rechazó categóricamente el título de dama del Imperio Británico que le ofreció la reina Isabel II, alegando la inexistencia de tal imperio. Ella decía que qué imperio ni qué puñetas, que no había ningún imperio. Así era Doris Lessing, una mujer con luces y sombras como todos nosotros, aunque no solía esconder sus vergüenzas, al contrario, las dejó escritas. Su vida es la memoria de un desencanto ideológico de toda una época y una generación entera. Contraria a las etiquetas y a ser incluida en movimientos que huelan a dogma o fundamentalismo, librepensadora, superviviente de la familia y de la hecatombe de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial. No tuvo miedo a usar su libertad y a mostrar sus desengaños y sus conversiones. No se le notó el triunfo. Esto le concedió el perdón y el reconocimiento, a pesar de ser precisamente por su independencia una de las autoras más molestas e impertinentes
con la industria editorial, pero también con todo el mundo. Ha dejado escrito un incómodo legado que cuestiona muchas de las grandes verdades que nos dejan tranquilos y adaptados a una sociedad llena de convencionalismos, prejuicios, etiquetas, artificios y eufemismos, que logran casi siempre ocultar lo que no queremos ver, que como ella dice es el dragón del miedo, miedo a lo que pensarán los demás, miedo a ser distinto, miedo a la soledad, miedo al rebaño al que pertenecemos. Muchas gracias por vuestra atención y por vuestra paciencia. Voy a abrir esto. ¿Se ve? Ponlo en modo presentación, Teresa, para que se vea más grande. Modo presentación, vale. Bueno, no he querido dejar de poner estas fotografías porque algunas son muy interesantes, muy bonitas, son antiguas algunas, y luego de ella viendo cómo evoluciona físicamente también, desde de la niñez a la vejez, ¿no? Aquí tenemos al Cuaderno Dorado, que es su gran libro. Aquí el día que recibió el premio Nobel, fijaos qué pinta tiene la señora, ¿eh? Aquí la tenemos con su madre. Aquí está con su hermano y los perros y su madre ahí en la granja. Esta es la escolar. Aquí tenemos una jovencísima y muy guapa. Era una mujer, por lo visto, muy atractiva, no solo físicamente, sino que es que era muy inteligente y muy sabia, por lo visto. Y ya desde muy joven los amantes y los novios y los todos, vamos, se la rifaban, por lo visto. Era un amante de los gatos, de hecho tiene un libro sobre los gatos. No me acuerdo ahora el título, me lo tendría que haber apuntado por ahí. Tiene un libro solo de gatos. Aquí la tenemos, fijaos que moderna, era una mujer muy moderna. Vivía como una hippie en Londres en los años 60. Aquí ya, yo supongo que aquí ya debería tener 30 y tantos o 40 años. Aquí la veis, no sé si podéis observar en esta foto una actriz muy conocida que está detrás de ella, en una manifestación. Vanessa Redgrave. Esta es Vanessa Redgrave. Ay, se me ha ido, me cachis. Pues esa foto de la manifestación representa, la he querido poner también, porque ella participó en todas las marchas y en todas las manifestaciones que se hicieron en contra de las guerras nucleares y de todo lo que se hacía, pero ella no era como militante, sino era como ciudadana, digamos, en las marchas ciudadanas de todos los movimientos sociales en Londres. Aquí ya es una mujer madura y aquí ya es una mujer vieja. Ya está. ¿Cómo me salgo de aquí ahora? Aquí estoy. Bueno, pues ya está. Ya quería que la vierais también porque me parece también eso no sé, es un documento bonito también. Bueno, pues nada, a ver qué se os ocurre preguntar y si os lo puedo aclarar o comentar, lo que sea. Tomo la palabra mientras que van pensando los demás asistentes. ¿Te parece, Teresa? Apuntarte que el libro de los gatos creo que es Gatos Ilustres, ¿no? Sí, 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 es verdad. Sí, sí. Yo quería preguntarte, o más bien comentar contigo,
Yo, por supuesto, no tengo el conocimiento tan exhaustivo que tienes tú sobre Doris, ¿no? ¿Tú crees que ella tuvo intención de reflejar, esto que decía en el discurso del Nobel, las voces que están sin escuchar en la sociedad? ¿O simplemente contó lo que quiso y ya está? Bueno, es que Ninguna ella, intencionalidad. si de joven hacía lo que le daba la gana, imagínate ya cuando ya estaba en esa situación de decir, mira, yo ya digo lo que quiero, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que además es que ella eso lo tenía como muy claro, la defensa de la gente que no llegaba, digamos, a poder publicar nunca, porque la industria editorial es una industria pues capitalista que lo que quiere es sacar dinero, pues eso ella lo tenía muy claro y no tenía ningún problema de decirlo. Si dijo lo de la reina, pues fíjate, o sea, ella ha dicho siempre lo que le ha dado la gana, o sea que ese discurso, yo el discurso entero no lo he leído, pero ya me gustaría, no creas que ahora después de leerla ahora, porque aunque empecé a leerla joven, ahora pues claro, me he refrescado, el libro de sus padres es muy nuevo, no lo había leído y yo lo he leído ahora, o su autobiografía, que también es bastante nueva. Pues sí que lo del discurso pues estaría bien, que igual un día me pongo y me lo veo, y ya está. Sí, sí, ella era un descaro lo que tenía. Sí. Incómoda, como dicen, era incómoda para todo el mundo. Damos la palabra a Pepa Rosero que ahora ha pedido, ¿vale? Hola, me ha encantado, Teresa, tu exposición. Ha sido muy exhaustiva desde los dos puntos de vista, que es lo que tiene esto que estamos haciendo de interesante. O sea, no conocemos solo una obra puntualmente, que también es muy interesante, claro, de un autor, sino que exploramos la vida y la obra de los autores y eso quizá nos hace comprenderlos a veces mucho mejor, especialmente en el caso de Doris, que se ve que toda su vida toda su obra literaria estuvo impregnada de tintes autobiográficos y siempre ha hablado de lo que ella ha vivido de una manera o de otra, o al menos en parte. Era fundamentalmente ahondar, mi pregunta era fundamentalmente ahondar en esa relación especialmente difícil con su madre. Justo, a ver cómo lo expreso. Quizá al ser la madre una mujer posiblemente amargada, o sea, frustrada y amargada en lo que ella esperaba de su vida y por el devenir del matrimonio y tal, devino en una vida que no le gustaba, posiblemente eso le hizo ser, bueno, junto con una vida muy libre en una sabana africana, sinceramente, le hizo precisamente ese aborrecimiento de todas las estructuras grupales, tanto de partido como de familia, de matrimonio, como de cualquier clasificación, feminismo, por ejemplo. Es decir, ella aborrecía, veo, y es así, era una mujer libre y valiente que aborrecía de cualquier clasificación. Y eso tendría quizá lugar debido a lo que había visto en su madre. Y cómo luego, ya que te has leído la última obra, que debe ser muy interesante, yo no la conozco, cómo evolucionó eso en su relación con su madre y cómo lo explica. Y ya está, gracias. Me ha encantado, ¿eh? Pues con su madre realmente nunca llegó a resolverlo. Una cosa que hace su madre, que es, bueno, intenta manejar su vida cuando ella se va a vivir con este chico con el que se casa y tiene los hijos. Ella intenta entrar en la casa y ayudarle, intentar ayudar, y ella no quería para nada porque no quería que la manejara. Pero luego cuando se va a Inglaterra, la madre, que estaba, bueno, loca por volver a Inglaterra, aprovechó y se fue a Inglaterra. Se fue allí pensando en que podría vivir con ella, porque ya se había muerto el marido, y de esa manera también le ayudaba con el niño, porque ella estaba con el niño. Una de las primeras cosas que hizo fue bautizar al niño sin pedirle permiso a ella. Así que te puedes imaginar si ella no huía de esa madre, ¿no?
como sabía que el niño, ella no quería ni bautismo ni quería nada, ella lo cogió un día y hizo lo que quiso. Y intentó, sí que en algunos momentos ella se lo dejaba y tal, porque claro, es que lo necesitaba. Muchas veces ella estaba eso, muy sola con alguna amiga o así, pero no. Estuvo 4 años la madre en Inglaterra intentando a ver si podían vivir juntas y volvió a África. O sea, no hubo manera, no hubo manera. Pero lo que yo creo que a ella le influyó más a la hora de tener urticaria por los grupos fue el comunismo. O sea, es impresionante leer su autobiografía sobre ese tema, es muy interesante por todo lo que explica, por todo lo que explica. Sus viajes, ella estuvo con grupos de intelectuales londinenses en un viaje que los invitaron a la Unión Soviética, y allí ella, claro, las cosas que observaba y luego, claro, lo que observaba allí y luego lo que los militantes o jefes del Partido Comunista allí en Inglaterra hacían oídos sordos, cerraban los ojos. Bueno, ella todo eso fue lo que más... eso fue como una decepción tan grande que ella decidió que ella iba sola por la vida ya, que ella no quería grupos, ni quería dogmas, ni quería nada. Eso fue lo que yo creo, creo que es lo que más le ha influido a ella para ir de por libre por la vida. Porque es que había sido su vida, o sea, es que ella en eso había creído, o sea, es que en eso había creído. Y claro, le pasó a toda la intelectualidad europea de entonces, claro, hasta que se dieron cuenta de Stalin, etcétera, etcétera, claro. Se les cayó todo encima, claro. Sí. Habla toda la utopía. En su autobiografía habla de sus relaciones con Bertrand Russell. O sea, esta mujer estuvo con Kissinger, con Bertrand Russell, o sea, realmente tiene una historia dentro de la Europa de la Guerra Fría, de mucha participación muy personal, se la escuchaba. Aunque lo que se escuchaba, ella iba, vamos. Gracias. Pasamos la palabra ahora a María Gutiérrez. Hola. Hola. ¿Me oyes? Sí, yo sí. Ah, bien. Pues en primer lugar, felicidades. Me ha encantado tu exposición, tan variada y tan estupenda. Pero yo también tengo una pregunta, o te voy a hacer retroceder un poco en algo que has dejado aparte y lo vamos a retomar. Doris Lessing es absolutamente brillante. O sea, además de lenguada, desvergonzada y todos los epítetos que queramos ponerle, es una mente absolutamente extraordinaria de la literatura universal, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente de la inglesa. Has mencionado El cuaderno dorado, por supuesto, como ejemplo de un éxito internacional, pero también de un libro concebido de una manera muy particular. Yo quiero que retome un poquillo El cuaderno dorado y que nos cuentes por qué, ¿no? Porque el Ulises fue un hito, pero el cuaderno dorado fue otro hito en la literatura inglesa. Sí, ya os lo he dicho que lo iba a retomar para que lo entendierais un poco mejor. Primero, es un libro muy difícil de leer, muy difícil de leer. Es que la prosa de Doris Lessing no es fácil, es muy erudita. Y el problema es que su erudición hace que el lector tenga que poner mucho de su parte. No es una autora fácil. No, pero sobre todo en esta novela, porque, por ejemplo, lo que os he explicado de la buena vecina es una lectura bastante fácil, bastante asequible. Pero, sin embargo, en esta novela hay una parte que es muy fácil, que es Mujeres Libres. Pero es que el libro está, por ejemplo, tú ves, primer capítulo, Mujeres Libres. Segundo capítulo, Cuaderno Rojo. Tercer capítulo, Cuaderno Amarillo. Tercero, después, Mujeres Libres, otra vez. Después, cuarto, Cuaderno Negro.
Quinto, mujeres libres. Sexto, cuaderno dorado. O sea, es un caos. O sea, tú ves el libro y dices, Dios mío, ¿esto qué hago yo con él? ¿Esto qué hago yo con él? Yo cuando lo vi la primera vez, a mí es que me superó este libro. ¿Sabes? Es muy difícil. Yo ahora lo he tenido que retomar para poder entenderlo mejor, para explicarlo, y la parte de los cuadernos es difícil, ¿sabes por qué? Porque hablan mucho de política, mucho. Y es de una política también muy local, muy de lo que pasaba en el Londres de la época. De ese momento, claro. Exacto. Y claro, hay una cantidad de nombres de personajes que yo desconozco totalmente, así como conozco a Russell o a esto. Por ejemplo, los historiadores, esto es lo que me ha llamado la atención, los historiadores de los que hablan los tenía clarísimos, porque yo los he estudiado en la carrera. Y eran los historiadores marxistas de cuando yo estudié historia. Pero los demás intelectuales, entre comillas, que eran de teatro, de arquitectos, había de todo tipo, ¿no? Y muchos políticos, gente que se dedicaba a la política, ¿no? Claro, se te pone a hablar de una cantidad de personas que ya pierdes, o sea, que no puedes seguirlo, ¿no? Entonces, lo único que puedes hacer, yo por lo menos lo que me he hecho es la idea de cómo funcionaba todo ese mundo de la militancia, ¿no? Y del conflicto entre la militancia y lo que pasaba en la Unión Soviética, ¿no? Y también del conflicto de la militancia con personas que militaban pero que eran críticas, ¿no? Entonces, esto es muy complicado, pero el libro tiene ese problema. Y eso, todo el mundo dice que además, claro, es una estructura que sería lo que luego hizo el posmodernismo. Es una estructura fragmentada, no es la estructura lógica, digamos, clásica de la literatura, ¿no? O sea que fue un hito también en ese momento. Sí. Pero os lo avanzo. Si queréis leer el libro, yo, por ejemplo, si no lo habéis leído, porque igual algunas ya lo habéis leído, pero, por ejemplo, si cogéis Mujeres Libres, es muy fácil de leer, porque Mujeres Libres es la historia de Ana y de su amiga Molly. Y ahí hay, madre mía, los problemas de relaciones entre las exparejas, la relación entre ellas y otras amigas, los hijos, un montón de historias que son muy interesantes. Y ahí hablan mucho también de eso, de las relaciones sexuales con los maridos, de los divorcios, de la vida de las mujeres jóvenes que querían ser libres, que es lo que dice ella, y tuvieron que pagar un precio, ¿no? Entonces, en esa parte es muy fácil. La otra parte es muy difícil de leer, muy difícil. Quizá no es tan difícil para un lector de habla inglesa y de esa cultura, que conoce esa cultura. Porque, por ejemplo, ella se relacionaba mucho con actores, ella hizo teatro también, bueno, escribió teatro, y se relacionaba mucho con el mundo del teatro. Pues directores, actores, todo. Claro, ella los nombra con su nombre y apellidos. Yo me quedo que no sé de quién está hablando. Entonces, claro, para España es un libro difícil. Sí. Gracias. Voy a pasar la palabra a Isabel Rosado. Vale. Teresa, hola. Lo primero es felicitarte por tu exposición tan magnífica que has hecho y darte las gracias por darme a conocer esta autora que no la conocía. Me ha gustado mucho. Leí esta mañana la entrevista que le hizo Rosa Montero, que es muy interesante y es muy simpática y muy bien. Y me hizo mucha gracia cuando ella dice que no lloraba nunca, pero que se le murió un gato y estuvo 10 días llorando. Y que eso dice que le debe pasar a muchas personas que no lloran, pero por cualquier motivo hace que rompan el llanto, no por ese gato ya, sino por muchas cosas que tienen guardadas
Y bueno, pues eso, esa anécdota que me hizo mucha gracia y además que me ha gustado mucho la entrevista porque está muy bien. Así que nada, te felicito y las gracias. No te voy a hacer ninguna pregunta. Y ya me despido porque me tengo que marchar. Vale, muchas gracias a ti. Adiós. Adiós. En esa entrevista es verdad que Rosa Montero también explica cómo la recibe y lo difícil que es entrar. Lo difícil que es entrar en ella, ¿no? Y ella siempre a la defensiva, ¿no? Y complicado, no es una mujer fácil. No es una mujer fácil. No ha sido, ella se murió. Ahora no tengo a nadie en espera de preguntas. Pues, Concha, ¿tú quieres preguntar? Vale. Ya. No se te oye, Concha. No se te oye. Abre el micro, no se oye. ¿Cierto? Quítate los auriculares. Ahora está abierto, Concha, habla. ¿Lo tengo abierto? Ahora. Vale, perfecto. Bueno, siempre es un placer aprender cuando tú nos hablas. Y yo me he sentido estupendamente como si estuviéramos en una de nuestras charlas tomando un café. La verdad es que había leído el libro de la vecina, pero curiosamente ese libro yo esperaba más de él. Quizás sería bueno releerlo y verlo desde otro punto de vista y verlo con otra perspectiva diferente y poder sacarle más jugo. Y nada, agradecerte, no te voy a hacer ninguna pregunta, me ha llamado la atención su obra general y su vida, porque yo a ella no la conocía tan exhaustivamente como tú la has planteado y nos la has mostrado, y agradecerte pues este rato que me ha venido muy bien. Y despedirme porque yo también me tengo que marchar, así que un beso a todos. Vale, muchas gracias. Bueno, lo que ha dicho Concha del diario de una buena vecina, yo le pongo mucha pasión a ese libro porque para mí fue muy, muy interesante, fue un descubrimiento que yo hice cuando yo estaba haciendo de profesora. Claro, yo hacía de profesora de personas que se estaban formando para trabajar en los servicios sociales. Y bueno, ese libro para eso es perfecto. Entonces, yo lo vi ese libro como trabajo de curso y bueno, dio de sí, los trabajos que hicieron los alumnos fueron fantásticos. Y yo también me descubrí muchas cosas de mí misma en ese trabajo, en ese libro. O sea que por eso yo le tengo un especial cariño a ese libro, ¿no? Es que retrata perfectamente el mundo de los servicios sociales, de las personas que pululan alrededor de todos los servicios, ¿no? La educadora social, del tendero, de la calle, la buena vecina, que también es una figura muy interesante, que aquí es la cuidadora, la que el ayuntamiento o los servicios sociales en general aquí pagan para que vayan a ayudar a las personas mayores a su casa, ¿no? No sé cómo se llama, es una figura que no sé. ¿Asistentes sociales? No, asistente social no es eso. Asistente social es la que hace toda la gestión de trabajo que hay detrás de todo lo que es la asistencia. Sí, esta buena vecina era como una cuidadora que iba cada día a su casa. La buena vecina es una figura en esa época y allí que se ocupaba de limpiar el piso, de traerle comida y de duchar a la señora, ¿no? Entonces, la protagonista del libro, que era una señora de aquellas que iba vestida, que parecía que iba a un desfile, se encuentra con una situación cuando va a casa de esta señora que la tenía que duchar de arriba abajo, describe de pe a pa la mierda que encuentra allí,
Y es impresionante, es casi naturalista el libro. O sea, es de un realismo que pasa ya casi naturalismo, ¿no? Por eso quizá cuando yo lo leí esperaba otra cosa del libro. Ahora, pues no sé, después de esta charla, pues creo que podría sacarle pues otra cosa diferente. Las relaciones de ella con su hermana. Eso sí me gustó. Está también todos los sentimientos de culpa que ella tiene por no haber atendido a su marido y a su madre cuando ellos estaban enfermos. Es una cosa, es un libro que te descubre también muchas cosas tuyas. Y esa ambivalencia también, ¿no? Cuando ella habla de su trabajo, ¿no? Está en su trabajo, que es un ambiente totalmente diferente. Eso, y compara la realidad, la crudeza de esta señora con la otra parte del día que ella vive. Eso sí. Pero bueno, ahora quizá cuando tenga un poco de tiempo lo leeré de nuevo y lo reflexionaré un poco más. Sí. Gracias. Bueno, pues ya no hay más palabras pedidas. Si no hay más palabras, yo quería solamente decir una cosa. En relación justamente a toda la historia esta de Doris Lessing como feminista o no feminista. Hay una cosa que en todo lo que he leído de ella, que he sacado de internet, de artículos, me llama la atención cuando se dice en todo, abandonó a sus hijos. Eso es absolutamente machista, totalmente. Abandonó a sus hijos, no abandonó a sus hijos. Dejó a sus hijos cuando eran pequeños con el padre y ella se quedó todavía allí unos años. Y cuando ella se fue a Inglaterra, sus hijos ya tenían una edad, ya tenían 18 años. Y se quedaron en la casa de su padre, cuidados por él y por otras personas que tendrían para cuidar. Entonces, decir abandonado tiene una connotación que de alguna manera le pone ahí a ella una, ¿sabes? O sea, es muy fuerte el tema ese del abandono. Un estigma de una madre que abandona a sus hijos. No los abandonó, los dejó con su padre porque consideró que era quien los podría cuidar mejor y se llevó al otro porque consideró también que ese estaba mejor en sus manos, porque el otro padre, el alemán con el que se casó, también a los 3 años se divorciaron y él hacía la revolución desde que se levantaba hasta que se acostaba. Y él, de hecho, murió en África como un militante comunista que estaba metido en todos los fregados. O sea, que no era el padre adecuado, nunca le pasó ni un duro mientras volvió, él se fue detrás de ella a Inglaterra también, porque ella lo que quería era resolver sus problemas de papeles y tal, porque era un refugiado, y se casó de nuevo, pero a ella no le ayudó en ningún momento. Entonces, yo creo que ella vio clarísimamente que ese niño o lo cuidaba ella o no lo cuidaba nadie. Teresa, le voy a pasar la palabra a Pilar Burgo, que la ha solicitado. Vale. Hola Teresa, me ha encantado darte las gracias fundamentalmente. Yo te tengo que dar las gracias especialmente. Me ha encantado la exposición, da gusto oírte siempre, es estupendo oírte, por la claridad, por el convencimiento, por tus conocimientos, por todo. Y por lo guapa que estás guapísima, vamos, de verdad. Me he puesto así expresamente. Pues estás muy guapa. Además, sabes que ya te lo he dicho en otra ocasión, que estuviste en televisión y estabas también guapísima, hija, das en las cámaras, estupenda. Bueno, pues nada, muchas gracias, porque a ti y a Margarita, por sacar a Margarita del atolladero donde yo la metí hoy. Ha valido la pena y cada vez la sección está teniendo más categoría porque se la dais vosotras. Muchas gracias, Teresa, y muchas gracias, Margarita. Gracias a ti, gracias a ti. Sí. Margarita también me acuerdo mucho de ella leyendo a Doris Lessing, porque también me parece que ha sido en la autobiografía donde habla también de la escritura.
de lo que es el oficio también de escribir, ¿no? Es que ya ahora ya no sé dónde dice una cosa y dónde dice otra, porque ha sido una locura la lectura de esta mujer. Sí. Y yo, la verdad que en ese punto sí encuentro, vamos, me encuentro muy, muy representada como aficionada a escribir, como te ocurre a ti, Teresa. Yo quería preguntarte, aunque me parece que casi lo has dicho, pero ¿tú crees que para empezar, alguien que no conozca a Doris Lessing debería empezar, por ejemplo, por el diario de la vecina? ¿O tú recomendarías? Por diario No. de una buena vecina, sí, por diario de una buena De una vecina. buena vecina. Por el Sí. cuaderno dorado, no. Diario de una buena vecina. Cuaderno. O también Casamiento convencional. Yo creo que aunque es un libro muy gordo y además yo creo que debe estar súper agotado. Yo tengo dos, o sea que yo los libros que tengo de ellas los puedo dejar, porque yo creo que hay muchos que están fuera de circulación. El Casamiento convencional es que os hacéis una idea con él de cómo era la vida en África de los blancos de clase media y cómo ella, una joven tan joven, era capaz de pensar por sí misma y darse cuenta de las cosas que pasaban y tomar las decisiones que tomó, ¿no? Aunque ella es ella, o sea, esa novela es autobiográfica, ¿sabes? Para mí es un libro precioso también. Entonces, si la vejez pudiera, si la vejez pudiera, es que si la vejez pudiera es un libro que es muy curioso también eso. Tiene la Diario de una buena vecina y si la vejez pudiera es la misma Hannah de Diario de una buena vecina que mientras está viviendo todo lo de la buena vecina tiene al mismo tiempo una relación amorosa con un hombre y se relaciona también con su sobrina que se la queda ella porque su hermana no puede con la niña y no sé qué. Y es, digamos, una parte de su vida mientras está con la vieja también. O sea que son dos libros también como que se entrecruzan. Son muy curiosos esos libros, ¿no? ¿Y cuál más así fácil? Hombre, el de Emily, el de sus padres. Es un libro muy pequeño que se ve muy bien. Yo lo he comprado por Amazon y lo tengo en el libro electrónico y es un libro pequeñito que se lee muy fácil. Ahí sobre todo es para conocer su vida, la vida de sus padres, ¿vale? Y luego la de ella, porque cuando habla ya de la vida de sus padres real en África, ahí es donde se ve cómo fue su infancia, ¿vale? Que además también ella está marcada, la historia está con su madre, porque parece ser que cuando tenía que nacer ella esperaban un niño. Y siempre sintió que ese niño faltaba y que sus padres a ella no la querían a su hijo, ¿no? Y entonces eso también lo explica en el tema de su hermano, la relación también que... Al hilo de tus palabras, como siempre decimos, quien tenga interés en el autor o autora, pues que nos lo comunique y le hacemos llegar servicio de préstamo o de alguna manera. Pero el listado, o sea, yo tengo el listado de toda su obra, ¿no? Pero luego está que yo tengo de ella 8 libros en papel y luego lo que tengo en el libro electrónico son, ¿sabes? Pero que yo los que tengo en papel, de verdad, siempre lo digo, ¿yo para qué quiero los libros esos? Y además ya estoy regalando cosas porque ya estoy haciendo de vieja que la gente se lleve las cosas, que yo no quiero que la herencia se quede aquí. Así que yo regalo, o por lo menos los dejo. Ojalá que en el Ateneo pudiéramos tener un espacio para dejar libros y que la gente los llevara y los devolviera y tal. Yo esos libros los puedo dejar perfectamente, no tengo ningún problema. Casamiento convencional tengo dos ejemplares. Así que, pues, ahí está. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, mira en el show un momentito. Bueno, tiene muchísimas felicitaciones, muchas enhorabuenas, muchos comentarios de que les ha encantado que nos traigas esta autora.
yo creo que vamos a terminar ya. Decirle a Pilar Burgo que no crea que se ha escapado, que ahora esta vez Teresa la ha salvado, pero que no se dé por salvada totalmente, que yo no me voy a rendir. Felicitarte calurosamente, Teresa, porque yo creo que nos ha despertado, a quien no lo tuviera, nos ha despertado la curiosidad por la autora. Y además eres muy didáctica, muy amena, y para conseguir eso hay que haber estudiado antes mucho, ¿no? No es tan fácil. Para mí también tengo que dar las gracias, porque mira, y a Pilar también se la doy, porque si me pasaron a mí la pelota, pues me ha permitido también introducirme sobre todo en la vida de Doris, que yo realmente había leído de ella libros, pero no estaba tan al tanto de cómo había sido su vida. Había de cosas, pero no mucho, ¿no? Y muchas más que ya os diría, ¿no? Pero que a mí me ha ayudado mucho. Manolo también está muy contento porque dice que yo he estado como muy activa y muy bien, que me va muy bien también eso de tener algo intelectual que hacer, ¿no? Porque si no me vengo abajo también y estoy muchas veces muy depre, ¿no? Así que yo estoy contenta también. Ese era uno de los objetivos. Ya. Ese era uno de los objetivos de estas reuniones de literatura, ponernos un poco al día con otros autores y además, pues, reanimarnos y nos reactivando para cuando podamos hacer cosas presenciales. Yo te doy las gracias infinitamente, Teresa, por todo, por tantas razones. Te tendría que dar las gracias y, por supuesto, a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde y a los que nos estáis siguiendo habitualmente en la sección de literatura. Así que despedimos, si te parece bien, Teresa. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.